Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar con la presentación de la unidad 1, Programación orientada a objetos, que pertenece a la materia de computación básica, impartida por el docente, el maestro Carlos Arturo Espinosa Galicia, presentado por su servidora, Yesenia Irineo Rodríguez. Bueno, como temario tenemos en la unidad 1, Programación orientada a objetos, los conceptos básicos, que son el proceso de diseño de un programa, la definición del lenguaje de programación y de compilador, el proceso de compilación, la diferencia entre el lenguaje compilado e interpretado, así como los tipos de datos en C# y los arreglos. Bueno, para iniciar, veamos el proceso de diseño de un programa. Como sabemos, a la hora de realizar cualquier actividad que está planeada, debemos contener ciertas etapas para lograr un objetivo. En la realización de este proyecto o de cualquier proyecto orientado a la programación, el objetivo va a ser que tener un plan nos va a permitir identificar y administrar bien la gestión de los recursos hasta alcanzar el objetivo que se haya planteado. En el desarrollo del programa pasa exactamente igual. Vamos a encontrar con ciertas etapas, por ejemplo, la fase inicial del proceso, la fase de desarrollo, y vamos a tener el producto final. También se puede agregar una fase de mantenimiento para que todo el ciclo del programa vaya tomando una evolución hasta el final. Sí, a este patrón de etapas del software se le conoce como ciclo de vida del software. Bueno, aquí tenemos algunas etapas. Como primer punto tenemos la planificación, que en este caso pues vamos a analizar los costos, vamos a analizar la estimación de recursos con los que contamos para la realización del proyecto en base a lo que el cliente nos pida. Como segunda etapa tenemos el análisis, es decir, vamos a contar qué es lo que el cliente pide con los recursos que tenemos. Vamos a analizar qué tipo de enfoque se le va a dar para pasar después al proceso del diseño. En el diseño vamos a convertir los requisitos que el cliente pide ya en una realidad técnica. En este caso ya sería en una realidad programada, en una realidad de que ya se implementa la realización de todas las de todo el análisis y planificación que se ha tenido previamente. Después vamos a pues ya a hacer el desarrollo en sí, que básicamente aquí es donde ya se empieza a hacer toda la parte técnica, la parte de programación, la parte de incluso algún tipo de pruebas de funcionalidad, para después ya que ya se tiene todo el software terminado, vamos a la fase de pruebas, perdón. Ahí sí ya únicamente es hacer pruebas de todos los tipos de entrada de datos que tenemos para ver si se genera alguna excepción, para ver si podemos mejorar alguna parte del código que por cualquier cosa se requiera de su rediseño o de volver a hacer pues algún cambio. Se puede volver a hacer en esta etapa de pruebas. Ya cuando culmina la etapa de pruebas quiere decir que la fase de desarrollo está terminada, la fase del diseño está bien, el análisis que se hizo fue el correcto, por ende la planificación fue la correcta. Entonces, ¿qué sigue? El mantenimiento. El mantenimiento por si después de algún tiempo de uso del software o de la plataforma que se haya creado o de la solución que se haya realizado,
requiere de alguna modificación. Es aquí donde volvemos a planificar de qué manera se va a desarrollar las nuevas requisiciones por parte del cliente. Bueno, la definición del lenguaje de programación y de compilador. Bueno, pues el lenguaje de programación es el medio a través del cual la computadora entiende las acciones que el programador requiere. Sí, son instrucciones, más conocida como el código fuente, y se deben de ejecutar para llevar a cabo las actividades que se han programado. Algunos tipos de lenguajes de programación, como algunos ya hemos visto en las clases pasadas, bueno, ha sido el lenguaje Java, lenguaje C#, C++, Visual Basic, Python, JavaScript, entre muchísimos otros lenguajes que existen. Bueno, también conocemos que existe el lenguaje de alto nivel y de bajo nivel. ¿A qué se refiere con esto? Pues el lenguaje de bajo nivel básicamente es el lenguaje que entiende, por así decirlo, el lenguaje que entiende la máquina. ¿Y qué lenguaje es ese? No es más que ceros y unos. Ese es el lenguaje que la computadora va a entender para poder realizar las actividades que se desarrollan en alto nivel. Que el alto nivel pues es el lenguaje más cercano al lenguaje humano, al que nosotros conocemos. Este lenguaje se utiliza por los programadores, por los usuarios. Normalmente es un lenguaje pues bastante fácil para nosotros, pero para la máquina no lo es. Entonces ahí es donde empieza, digamos, el lenguaje que tú conoces, que lo pones a la computadora y la computadora tiene que, de alguna manera, interpretarlo para comprender las acciones que va a realizar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer por medio de un compilador o un intérprete. Bueno, miren, vamos a leer un poquito la definición. En el ámbito de las computadoras, los algoritmos se expresan mediante lenguajes de programación. Sin embargo, esta presentación no es suficiente, ya que el microprocesador necesita una expresión mucho más detallada del algoritmo que especifique en forma explícita todas las señales eléctricas que involucran a cada operación. Es decir, el compilador no va a entender lo que nosotros le pongamos en el lenguaje de alto nivel cuando estamos programando en C#. La computadora necesita un convertidor, necesita un intérprete. ¿Para qué? Para compilar y para entender lo que se requiere hacer. ¿Sí? Digamos que un compilador es un programa que traduce el código de un lenguaje que es generalmente un lenguaje de alto nivel a otro que generalmente es bajo nivel, ¿sí? O lenguaje máquina. ¿Cómo es el proceso de compilación? Bueno, pues tenemos por una parte el análisis y por otra parte la síntesis. El análisis, ¿qué nos va a qué se refiere el análisis? Pues es la separación del código fuente y lo va desmenuzando, por así decirlo, hasta llegar a el código máquina, que es el principal objetivo del compilador. ¿Y qué hace la síntesis? La síntesis va componiendo todas las partes para llegar a lograr un solo código, pero ya es un código en lenguaje máquina. Bueno, el proceso de compilación comprende la primera fase, el código fuente, que es el código de alto nivel. De ahí pasa a un análisis léxico, al análisis sintáctico, al análisis semántico, y de aquí empieza lo que nosotros ya no podemos de cierta manera comprender de una manera
muy común, que sería la generación del código intermedio, la optimización de CPU, la optimización del uso de memoria y la generación del código objeto. Toda esta generación de código objeto pues ya es un lenguaje que simplemente lo entiende y lo interpreta bien la máquina. Bueno, el análisis léxico o lineal dice que transforma la secuencia de símbolos de entrada en una secuencia de componentes. Aquí, como vemos en el lenguaje, en el ejemplo, tenemos una expresión para nosotros fácil de entender, que es A igual a B más 1 mayor a 2. Sencillo. El analizador léxico lo va a ver como una secuencia de caracteres y lo va a meter en una casilla. Cada carácter que se haya escrito en el lenguaje de alto nivel. Por ejemplo, tenemos la letra A, tenemos un espacio en blanco, tenemos el símbolo de igual, tenemos otro espacio en blanco, y así nos va encasillando cada carácter en una secuencia de caracteres, que esto ya se conoce como el analizador léxico, ¿sí? Y todo esto, ¿qué lo va a hacer? Lo va a transformar en una secuencia de componentes que ya lo va bajando de nivel, digamos. El análisis sintáctico es el que ya va a descubrir la estructura sintáctica de la cadena de entrada que se dio anteriormente y las reglas de la cadena que lo definen para el lenguaje de fuente. Estas reglas vienen expresadas en forma de una gramática que describe las fases o secuencias válidas de un lenguaje y lo representa mediante un árbol de análisis sintáctico. Entonces, en este arbolito que tenemos, se va reflejando la estructura sintáctica de la entrada, o sea, de lo que nosotros escribimos en el lenguaje de alto nivel. Y después va a pasar a la fase del análisis semántico. Dice, en esta fase de la compilación se verifica que el significado de las declaraciones o identificadores y enunciados sean correctos. La salida teórica de la fase de análisis semántico sería un árbol semántico y consiste ya en un árbol que tiene todas sus ramas de forma más disminuidas, ya no tiene tanta ramita, y entonces ya nada más se quitan por ejemplo, se quita ahí los espacios en blanco, se quitan ahí ciertos caracteres que digamos que no son tan importantes para continuar con la compilación. El análisis semántico comprobará que el significado de lo que va leyendo sea válido, es decir, que no se vayan generando pues errores, ¿no? Aquí es donde va a ir viendo el compilador que todo esté correcto. Después tenemos la generación del código intermedio. En esta fase se generan las instrucciones para la máquina virtual, como es la máquina virtual de Java, que pues es el compilador. Y aquí no se genera el código objeto todavía. Aquí en esta fase se pretende optimizar el código objeto, ¿sí? Entonces aquí se va a recompilar y va a seguir la fase siguiente, que ya es la optimización. En esta fase de optimización ya se transforma el código intermedio en un equivalente, pero de menor tamaño o de menor tiempo de ejecución. Es decir, todo ese lenguaje de alto nivel lo va haciendo de manera más sencilla, que sea menor tiempo de ejecución, con ciertos comandos y caracteres para llegar al lenguaje del código máquina o código objeto. En la optimización vamos a eliminar expresiones cuyo valor no se usa. Generalmente, a veces en el código declaramos variables o hacemos operaciones que al final no se utilizan, y la optimización es eso, que va a reducir el cálculo de las expresiones que no se usan,
va a fundir el código repetido en uno solo, puede reducir el uso de la memoria utilizando el espacio de una variable muerta. O sea, ahí ya es donde se va a hacer toda esa optimización para reducir el tamaño y el tiempo de ejecución del programa. Finalmente vamos a llegar a la generación del código objeto. Esta es la fase, digamos, de cierto modo final, en la que se genera el programa usando el juego de instrucciones específico de la máquina o CPU objeto, ¿sí? El formato para los archivos ejecutables, los DLLs del sistema operativo. También se asignan direcciones definitivas para las rutas y las variables que componen todo el programa. Aquí ya el programa entiende todo el código que se escribió en lenguaje de alto nivel, está resumido a ceros y unos para que se pueda ejecutar y compilar. Bueno, vamos a ver la diferencia entre un lenguaje compilado a un lenguaje interpretado. El lenguaje compilado nos dice que son convertidos directamente a código máquina que el procesador puede ejecutar. En cambio, el lenguaje interpretado lee y va ejecutando una línea a la vez, una línea y un comando. El lenguaje compilado es un poco más rápido y más eficiente al ejecutarse, aunque con el desarrollo de las tecnologías, la compilación que se hace, digamos así, de manera que le llaman justo a tiempo, ha reducido mucho el tiempo de ejecución. Entonces ya no es tan lento como era antes. Otra característica del lenguaje compilado es que dan al desarrollador más control sobre aspectos del hardware como la gestión de memoria y el uso del CPU. Pero el lenguaje interpretado pues es más flexible, cuenta con una estructura dinámica y el tamaño del programa suele ser más pequeño. ¿Por qué? Pues porque lo que va leyendo lo va interpretando, lo va compilando. Dice, otra característica del lenguaje compilado es que requiere de una compilación del programa cada vez que se necesita hacer un cambio en el código. La diferencia con el lenguaje interpretado es que permite modificar y probar el código fácilmente sin necesidad de recompilar, ¿sí? Y bueno, aquí teníamos, leí un ejemplo, nos ponen como un ejemplo realizar una receta de cocina. Si tuviéramos el lenguaje compilado, sería que nosotros tengamos la receta en chino. No conocemos el idioma, no lo podríamos hacer porque el lenguaje pues no lo conocemos. Bueno, el lenguaje compilado se trata de que exista ya la versión traducida a nuestro lenguaje, que es el español, para poder llevar a cabo la receta, digamos. En cambio, el lenguaje interpretado es si, por ejemplo, esa receta que está en chino, tú tuvieras un amigo, un compañero que conoce el idioma y te va a ir diciendo las instrucciones en el momento. Él lo va a leer y te lo va a interpretar, te lo va a traducir, ¿sí? Entonces, si por ejemplo a la receta se le hace alguna modificación, se tendría que volver a traducir todo y para que lo vuelvas a leer y tú puedas saber qué cambios se hicieron a esa receta. En cambio, en el lenguaje interpretado, pues tu amigo, si hay algún cambio en la receta, él lo va a interpretar en el momento y te va a decir en el momento los cambios que se han hecho a la receta. Bueno, ese es un ejemplo muy sencillo para que nosotros podamos tener una idea de la diferencia entre el lenguaje compilado y el interpretado. Algunos lenguajes de que utilizan la compilación son pues C++, C#, Erlang y entre otros muchos. Y algunos lenguajes que utilizan el lenguaje interpretado son Python, Ruby, JavaScript, PHP, entre otros. Tipos de datos en C. Bueno,
Existen dos clases de tipos en C#, los de referencia y los de valor. Los tipos de referencia almacenan la dirección de memoria donde se encuentra el valor. Al asignar un tipo de referencia a otro, ambas variables apuntan al mismo objeto de memoria. Y la diferencia, los tipos de valor almacenan directamente el valor en la memoria. En los tipos de referencia puede ser que una variable tenga diferente valor porque nada más está apuntando al objeto en la memoria, pero no es en sí el valor, como por ejemplo en los tipos de valor. Ahí sí, por ejemplo, tú reservas un tipo de dato numérico, va a ser vas a poner el valor del dato, ¿sí? Por ejemplo, un booleano, uno de numeración o las estructuras que también luego se llegan a ocupar. En los tipos de referencia pues tenemos las cadenas de caracteres, las clases, los arreglos, las interfaces, y de ahí puedes pues se puede apuntar nada más al objeto de la memoria, pero no contienen un valor en específico. Los arreglos. Un arreglo o matriz es un tipo de referencia que acepta valores nulos. Los tipos de elementos pueden ser de tipo referencia, por lo que una matriz puede ser declarada para contener tipos de referencia que aceptan valores nulos. Los arreglos son colecciones de elementos del mismo tipo y pueden ser unidimensionales, multidimensionales o de dimensiones irregulares. El ejemplo para realizar un arreglo o una matriz declarada, pues aquí está, se utilizan los corchetes y se coloca el nombre del arreglo. En el ejemplo número 2 tenemos la sintaxis para declarar la anulabilidad de la matriz o los elementos. Pueden ser variados. Por ejemplo, en la primera línea de código nos dice que la matriz es una matriz no nula, pero de tipos de elementos nulos. En el segundo tipo de matriz, la matriz es nula, pero de tipos de elementos no nulos. Y en el tercer ejemplo dice que la matriz es nula, pero de tipos de elementos nulos. Aquí se puede hacer una combinación de tipos de elementos, si los va a aceptar, si la matriz es nula o si los datos son nulos, o si la matriz no es nula, pero los datos sí contienen datos nulos. Puede ser, como lo mencioné antes, unidimensionales, multidimensionales o de dimensiones irregulares. En el ejemplo 3 tenemos que los elementos sin inicializar de una matriz se establecen en el valor predeterminado de ese tipo. Por ejemplo, aquí tenemos el arreglo que se llama numbers y que va a tener todos los valores que sean ceros, ¿sí? Y en el otro vamos a tener una variable llamada mensajes de tipo string, y donde todos los valores van a ser nulos. Y en el siguiente ejemplo pues se crean las matrices, como les comenté, unidimensionales, multidimensionales y escalonadas. Y aquí tenemos varios ejemplos de cómo se pueden inicializar esos arreglos que posteriormente me imagino vamos a ir conociendo más a detalle. Bueno, pues aquí tenemos un poco de la bibliografía que se utilizó para la realización de la presentación, y por mi parte pues sería todo. Si tienen algún comentario pues en la clase abajito en los comentarios lo pueden hacer. Les agradezco mucho su atención y me despido. Muchas gracias.